Y esta tarde quiero compartir un tema que le he titulado Fe atrevida. Una fe atrevida. ¿Cuántos tienen fe? Algunos no levantaron la mano o no dijeron nada. ¿Cuántos tienen fe? ¿Sabe usted que todos tenemos una medida de fe? ¿Sabe usted que todos tenemos fe? Hay una fe natural, porque cuando usted se sentó, usted no revisó si la silla tenía las 4 patas o si se fijó. No, simplemente se dejó posar ahí. Listo. Y hay tipos de fe, pero todos tenemos una medida de fe. Y yo quiero hablarle hoy acerca de una fe atrevida. Y cuando hablo de atrevida, no hablo de mala educación, porque hay gente, cuando decimos atrevido, pensamos en gente maleducada. No. Hablo de una fe atrevida, de una fe que va más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Una fe que nos hace levantarnos, una fe que nos hace tomar decisiones, acciones más allá de lo que nosotros mismos creemos. ¿Le ha tocado a usted en algún momento decidir, hago esto o lo hago? Me toca hacerlo. Y le tocó tirarse y dar el discurso al final del curso, al final de año, le tocó hablar en algún lugar, le tocó declarársele a esa muchacha, a ese muchacho. Vea las caras que me hicieron. Las mujeres también se pueden declarar, ¿verdad? Como 4 dijeron que sí. Bueno, la cosa es que hay momentos donde tenemos que tener acciones atrevidas, y el creyente tiene que ir y desarrollar una fe atrevida. ¿Por qué? Porque la gente que puede hacer eso es una gente que tiene una autoconfianza sana. Si la autoconfianza fuera del 1 al 10, ¿dónde está la suya? ¿Cuánto confía usted en usted mismo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo está su autoconfianza? Y usted dirá, ¿por qué si va a hablar de fe me está hablando de autoconfianza? Porque nosotros primero tenemos que confiar en nosotros, en quiénes somos para Dios y en Dios, para poder accionar en Dios. Porque si yo dudo de quién soy yo, para Dios, no voy a lograr tomar todas esas promesas que Dios me ha dado. Una persona con una autoconfianza sana es aquella que sabe que cuando se presenta una oportunidad, la toma. Y si no se presenta, la busca, la hace, la provoca. Esa es el tipo de persona que necesitamos ser. Y usted me dirá, pero es que yo soy muy tímido, muy tímida. Mire, por más tímido, por más tímida que seamos, en un momento en la vida se nos presentan situaciones y tenemos que decir, ¿lo hago o lo hago? ¿Lo hago o lo hago? Recuerde, una persona atrevida, con una fe atrevida, aprovecha las oportunidades o las hace. Así de simple. Así de simple. Necesitamos desarrollar esa fe que toma, esa fe que cree,
esa fe que va más allá, esa fe que va más allá de los miedos. Porque, por ejemplo, si usted no tuviera miedo a algo, ¿qué haría? Esta pregunta la hice en el último taller de mujeres del centro. Y una hermana me dijo, si yo no tuviera miedo, yo cantaría. ¿Y sabe qué hicimos? Le dimos el micrófono. Y empezó a cantar y cantar y cantar y resultó que cantaba muy bien. ¿Qué haría usted si no tuviera miedo? ¿Qué haría? ¿A qué cosa se atrevería si no tuviera miedo? Y hay gente que dice, es que yo si pudiera volver el tiempo atrás, amorcito, ya no lo podés volver atrás. O sea, lo que pasó, pasó. Vámonos para adelante. Entonces, de aquí en adelante, ¿a qué te atreverías? A mí me encantaría levantarme y predicar. Bueno, le aviso, allá en los parques hay tremendos podios. Usted se sube en un pollito, en un banquito de esos y puede predicar el mejor mensaje. Como 5. Ay, es que si yo no tuviera miedo, ya yo creo que ya le hubiera dicho a ese muchacho, a esa muchacha que me gusta. Bueno, por favor, al final del servicio, si está por acá, nos avisa y le hacemos barra. Así de simple. ¿A qué se atrevería usted si no tuviera miedo? Pero el miedo nos come. El temor nos come y decimos que somos hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Dónde están los demonios? ¿Dónde están? Porque, tengo esa unción para liberación y no nos atrevemos a hacer cosas simples. Simples. Tenemos a los discípulos, a los líderes de red, trabajando en una serie de misiones posibles, porque como líderes tenemos que ir como punta de lanza y hay un montón de cosas que tenemos que animarnos a hacer y hay un montón de cosas que tenemos que atrevernos a hacer, romper paradigmas, romper estructuras, porque fe es creerle a Dios. Para creerle a Dios tenemos que cambiar nuestra percepción, nuestra forma de actuar. Porque a veces todas esas ideas, las percepciones que tenemos de las cosas, de las personas, nos hacen echar atrás. Y les voy a dar un ejemplo. Porque necesitamos deshacernos de esas ideas equivocadas, de esos paradigmas, de esas malas costumbres. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta. Es importante cuando tenemos dudas preguntar. Pero ¿le ha pasado a usted que hizo una pregunta y luego quiso meterse el zapato entre la boca? ¿Sí? No, solo a mí, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Casi. Pues los discípulos vienen y le hacen esa pregunta a Jesús. Dice que pasó Jesús, ve el ciego de nacimiento y entonces los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Vea qué pregunta. Número 1, revela la percepción que ellos tenían. Si algo malo le pasa a una persona, es porque pecó. ¿Verdad que sí?
Entonces a veces pensamos que algo malo nos está pasando porque hicimos esto o aquello. Si Dios nos las cobrara todas, ay, ay, ay. Si Dios nos cobrara cada error que cometemos, ¿dónde estaría usted? ¿Y dónde estaría yo? Percepciones, ideas. Y los discípulos le dicen, ¿quién pecó? Porque nos encanta buscar culpables. Si fallamos en algo, alguien tiene que tener la culpa, yo jamás. Si esto salió mal, no fue mi culpa. Viera, fue el equipo que me pusieron. Es que me fue mal. Es que, viera la herencia que tengo. Es que me fue mal por esto, por aquello. Siempre nos gusta buscar culpables. Siempre nos gusta estarle achacando a otros, especialmente las culpas de nuestros errores. A veces yo siento que nos faltan pantalones y enagüitas que amarrarse. Que cuando cometemos un error, aprendamos a decir, la culpa fue suya, mía, de tantos. Nos gusta buscar culpables, y así estaban los discípulos. Esa percepción de que alguien tiene que tener la culpa, de que alguien tiene que haber hecho esto, tiene que haber hecho el otro. Le hacen esa pregunta a Jesús porque su mente no estaba renovada. Dice en Romanos 12:2 que debemos renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando no tenemos esa mente renovada, nos pasamos buscando culpables, nos pasamos buscando quién tiene las culpas, quién hizo esto, quién hizo aquello. Y por eso los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Ahora, si pecaron los papás, ¿está bien que el hijo naciera ciego? No nos vamos a meter en eso. Pero preguntarle si pecó el ciego para nacer ciego, ¿cuándo tuvo chance de pecar? ¿Cuándo pudo haber pecado el ciego para nacer ciego? En los 9 meses que estuvo en el vientre de su madre. Algo malo hizo ese feto. Algo malo hizo ese bebé en el vientre de su madre, porque los discípulos le están diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No había nacido, no había tenido chance para pecar. Pero los discípulos tenían esa percepción. Si hay una enfermedad, si hay algo, es porque hay pecado. Y usted dice, sí, qué brutos a los discípulos, ¿cómo se les ocurre? Ellos tenían ese paradigma, esa percepción de las cosas. Igual, ¿cuántos paradigmas, cuántas ideas cerradas tenemos nosotros? Pensamos que si hacemos algo y si Dios me deja en medio camino, y si viene un enfermo y voy a orar por él y no se sana. Paradigmas. Porque si con la medida de fe que tenemos actuáramos, muchos cambios veríamos en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestro mundo. Atrévase. Por favor, vuelva a ver a la persona que está a su lado y dígale, por favor, tenga una fe atrevida. Tenga una fe atrevida. Bote ya todas esas percepciones, esas ideas. Pensamos que Dios nos va a castigar. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es como nosotros.
Pensamos que Dios nos va a fallar, que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó. ¿Dónde está Dios? Quiero preguntarle esta tarde, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si yo me voy a las clases allá con los niños y les pregunto, ¿dónde está Dios? Viera que ellos sí me van a responder. Ellos me van a decir aquí, aquí, aquí. Hablaba con mi nieta y me dijo que de pronto le dio miedo a algo y me dijo, pero no tengo que tener miedo, Abu. Le dije, no, mi amor. Y me dice, porque tengo a Jesús aquí. Y yo le dije, sí, mi amor, ahí está Jesús. No hay por qué tenerle miedo. Entonces, vea que no tenemos que tener una fe súper fe para ver grandes cosas. Es tener la fe sencilla de un niño. De un niño. Y quitarnos todas esas ideas. Si usted peca, ¿qué le va a pasar? Si usted peca, ¿qué le va a pasar? Es más, pecó en la mañana y no le ha pasado nada. La misericordia de Dios es tan grande. Porque si pecáramos y un rayo nos cae, aquí sería terrible, ¿no? Y en otros lados y por todo lado. Pero tenemos una percepción terrible de quién es Dios. Y nuestro Dios es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama, es un Padre que nos sostiene, es un Padre que nos levanta, es un Padre que nos enseña. Y tenemos que coger la palabra de Dios y ¿sabe qué? Ponerla en nuestra vida, ponerla sobre nuestras circunstancias para que nuestro entendimiento sea renovado y entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Percepciones. ¿Qué le respondió Jesús a los discípulos para no dejarlos ahí a medias? Jesús les respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién pecó? No es lo importante quién pecó, sino que en cada dificultad, en cada enfermedad, en cada situación que te es contraria, hay una oportunidad para ver la mano de Dios. Y si no aplaudís con toda gana en este momento, no sé cuándo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque en toda situación contraria, es una oportunidad para que veas la mano de Dios sobre tu vida. Yo no sé qué tengo porque estoy enfermo. ¿Sabe qué tiene? Una oportunidad adelante de ver la gloria de Dios. Yo no sé qué pasa. ¿Por qué esta situación no se resuelve? ¿Por qué pasó esto? Es una oportunidad para que veas la mano de Dios. Atrévete a confiar en Dios. Atrévete a abandonarte en las manos de Dios. Atrévete a hacer acciones que demuestren esa fe. Porque es muy bonito decir que tengo fe. Ah, sí, yo tengo mucha fe. ¿Cuánta fe tiene usted? ¿Cuánta fe tiene? Porque la fe se demuestra ¿con qué? Con acciones, con obras. Entonces tome decisiones por fe. Créale a Dios. Si yo le creo. ¿Se atrevería a contar delante de toda la iglesia por qué le está creyendo a Dios? Y alguien tal vez dice, no, es que, bueno, ¿le cree o no le cree?
Recuerdo hace bastantes lunas, oyendo vez tras vez las predicaciones de fe de mi esposo. Cómo personas tomaban decisiones en Cartago, en la primera iglesia donde empezamos. Y recuerdo una mujer que llegó y estaba completamente ciega de un ojo. Y llegó creyéndole a Dios. Y llegó creyéndole a Dios y se despidió en la casa. Y fue porque dijo: Dios me va a sanar. ¿Y saben quién le había dicho que Dios la iba a sanar? Yo. Y que había un pastor que estaba predicando que Dios sanaba y que yo la iba a llevar. Yo la llevé, era una compañera, Sonia se llama. Por respeto no doy el apellido. Y esa mujer avisó en la casa que iba para que Dios la sanara. ¿Y qué creen que pasó esa noche? Dios la sanó. Es que ya ella iba confesando su milagro, ya ella iba creyendo, ya ella iba hablando, ya ella iba diciendo. Conocí a una mujer. Ahora yo sé que uno usa ropa un poco más floja, pero hace unos años se usaba la ropa así como un poquillo más pegadilla. Habían también un poco más de curvas que enseñar. Y esta mujer, me acuerdo que llegó y andaba siempre con un vestido maternal, bien flojito. Que antes las mujeres embarazadas andaban con todo el vestido bien plegado, la pancilla así, bien así. A ella le habían dicho que no podía tener hijos, pero Dios le dio una palabra que podía tener hijos. Entonces de ahí en adelante empezó a vestirse con maternal. Y alguien podrá decir: está como raro eso, ¿no? No está como muy aventurado a hacer eso. ¿Sabe? Dios va a honrar tus pasos de fe. Dios va a honrar tu confesión de fe. Dios va a honrar tus acciones de fe. Lo que Dios anda buscando es gente con una fe atrevida, con una fe que se atreva a decirle a otros: yo lo creo. El año pasado en agosto, recuerdo que mi esposo tuvo la inquietud de orar por casas para familias. Y una de las mujeres de acá de la iglesia, Berta se llama, ella cogió esa palabra esa noche y dice que cogió la llavecita y dijo: yo voy a tener mi casa, yo voy a tener mi casa, yo voy a tener mi casa, yo voy a tener mi casa. ¿Saben qué tiene hoy? Su casa. Su casa. Fe atrevida, fe que se habla, fe que se demuestra con acciones. Y mire, uno tiene que ser atrevido, pero en todo. Actuar y hacer lo inesperado, eso demuestra que tenemos fe. Fe para demostrar que los milagros no han pasado. La época de milagros no ha terminado. ¿Alguien cree aquí que se pasó ya la época de milagros? Dice Hebreos 13: porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo, si Él hizo milagros, Él los puede hacer hoy y los puede hacer mañana. Yo no sé qué milagro necesitas hoy, yo no sé qué milagro necesitas, pero Dios tiene el poder para
cumplir ese sueño en tu vida, para llenar esa necesidad, para darte la respuesta que necesitas. En Dios está la respuesta. Simplemente tienes que tener fe. 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 Y cuando actuamos en forma atrevida, cuando hacemos cosas que a otros dicen, no puede ser así, sí, te van a criticar. Si usted quiere que no le critiquen, muérase. Muérase. Toda persona que se muere es buena, ¿verdad que sí? Todos en algún momento te van a criticar, y en ese taller que compartí con las mujeres les escribí una frase: cuando alguien te critica sin aportar nada constructivo, está evidenciando sus propias frustraciones y tratando de ponerlas en voz. Lo siento, si usted no tiene fe para creer, yo sí. Si usted no confía en Dios, ¿usted qué le dirá? Yo sí. Si usted cree que se va a quedar esperando por los siglos de los siglos la respuesta de Dios, yo no, por cierto. Yo creo. Y yo me paso creyéndole y hablando y diciendo: Señor, gracias por esto, cosas que a veces no veo, pero sigo esperando milagros, porque yo soy una persona que nació en medio de predicaciones de milagros, en medio de predicaciones de fe. A los 6 meses de convertida, llegué a una iglesia donde el pastor Hugo Solís solo predicaba de fe. Así es que lo que me alimentó a mí primero fue fe. Fue creer. En otras oportunidades lo he compartido. Recuerdo que en esas épocas iniciando, en un momento la gente que asistía a la iglesia bajó tanto, que eran 3 personas y el perro, ¿verdad? Y obviamente pues las entradas de la iglesia, había que pagar la luz, había que pagar todo, y después de todo eso sacar pues el salario nuestro. Y hubo un momento en que no alcanzó, y en la casa fui, revisé y había un poquito de, no voy a decir la marca, ¿verdad?, porque no nos patrocina, de unas sopas en paquetito y un huevo. Entonces hice una sopa, le eché el huevo y se lo dimos a Andrea, que estaba bebé. Esteban no había nacido. Y híjole, qué torta. Ahí estaban 2 pastores tremendos de fe de 21 años con una bebita recién nacida y creyéndole a Dios por una iglesia enorme, proyectándose a las naciones, saliendo en televisión con cantidad de ministerios, creyéndole a Dios por tantas cosas. Pero ahí estábamos, gastando el último poquito del paquetito. Y de pronto toca la puerta una señora, doña Graciela, una señora que iba a la iglesia, y llegó con así paquetotes de comida. Y dice: es que viera que leí que dice la Biblia que hay que sacar las primicias de todo.
y ya recogimos todo el arroz y recogimos todos los huevos de la granja y recogimos la leche y esto y el otro. Así es que llegué con todas las primicias, pero oye, qué feo arroz sin frijoles y sin verduras y sin esto y sin el otro. Así que nos llevó suficiente para que nuestra fe siguiera fuerte y creyendo por todo lo que vendría, por todo lo que Dios nos había hablado que iba a venir. Y óigame, lo bueno de todo esto es que Dios sigue hablando y seguimos creyendo y seguimos soñando y seguimos creyéndole a Dios por milagros, por maravillas, porque nuestra fe tiene que ser una fe atrevida, 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 atrevida. ¿Cómo es su fe? ¿Qué acciones hace usted para demostrar que usted es una persona atrevida, una persona de fe? Hay una historia en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 25, se la voy a ir contando, pero usted puede leerla todo el capítulo 25. Está la historia de una mujer que para mí es una de las mujeres más atrevidas en la Biblia. Más atrevidas en la Biblia. Dice que el versículo 1 inicia en el capítulo 25, dice que Samuel murió, fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Ahí empieza la historia. Pero desciende al desierto y escucha que hay una fiesta, que están trasquilando ovejas, las ovejas de un hombre millonario en aquella época llamado Nabal. Entonces le manda a decir a Nabal que comparta un poco, que atienda a sus siervos, ya que cuando él mandaba las ovejas, mandaba a los pastores, los mismos hombres de David cuidaban y no tomaban de las ovejas. Entonces le manda a decir: atiende a tus siervos y a mí como a un hijo. O sea, le está dando honra de padre. Vea la forma en que David le pide: amablemente, amablemente. Pero dice el versículo 10 y 11 que Nabal se ofendió terriblemente, se enojó. Dice el versículo 10 y 11, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional: ¿por qué he de compartir mi pan y mi agua y mi carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres, bueno, antes de eso, ¿por qué le voy a dar con gente que ni conozco? Se enojó tanto Nabal. Y David mucho más, porque dice el versículo 12: los hombres de David se dieron vuelta y se pusieron en camino, y cuando llegaron le comunicaron. Entonces David les dijo: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Eso significa que ¿qué? Vamos a arriarle a Nabal. Acompañaron a David 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Con 400 hombres, David se fue a buscar a Nabal. Malagradecido ese. Le cuidamos, le di honra, estuve con él. David estaba con hambre, en duelo, enojado. Imagínese. Y Nabal, enojadísimo, incluso dicen el texto anterior, que Nabal le dijo: ¿por qué voy a estarle dando mi comida cuando ahora hay tantos esclavos que se escapan?
trató a David como un esclavo, y para un israelita que lo trataran de esclavo era lo peor. Bueno, ahí están dos hombres furiosos, con 400 hombres para atacarlo, y un criado, dice el versículo 14 al 17, un criado fue y le dijo a Abigail: Abigail, ¿qué vas a hacer? David viene y va a matarnos a todos por culpa de Nabal. Vea que con Nabal no se puede ni hablar. ¿Y qué podía hacer ella? Podía tomar varias decisiones: actuar según la percepción de otros, quedarse quietecita porque era mujer. Y en el contexto sociocultural, una mujer no podía tomar decisiones. No podía tomar decisiones si su marido no estaba de acuerdo. Yo sé que por allá dicen que algunas todavía pasan eso. No podía tomar decisiones, no podía salir, no podía hacer nada, pero ella decidió comportarse en una forma atrevida, inesperada. Aunque estuviera casada con Nabal, que sabe que el nombre Nabal significa insensato o estúpido. ¿Usted sabe qué feo? Nabal, ¿y qué significa su nombre? Estúpido. Qué feo, ¿verdad? Con él estaba casada. En cambio, Abigail significaba la alegría de mi padre. Ella era la alegría del papá. Casada con un insensato, con un hombre como ese. Pero ella decidió hacer algo. Y es que la gente atrevida, aunque conozca los riesgos, se atreve. Voy a hacer esto, podría ser que fracase, pero lo voy a intentar. Lo voy a hacer, voy a actuar, voy a ir y voy a hacer este negocio, voy a tomar esta decisión, voy a empezar esto, voy a empezar aquello, voy a hacerlo, voy a creer que el sueño que Dios ha puesto en mí es algo que se puede cumplir. Así era Abigail. Y se apresuró. Me gusta tanto porque varias veces dice que Abigail se dio prisa. Y dice el versículo 18, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a sus criados: adelántense, yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, mejor no le dijo nada. Dice el versículo 20 que montada en un asno bajaba por la ladera cuando vio a David. Y David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me pagan mal por bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos los hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno, se inclinó ante él y postrándose rostro a tierra, se arrojó a sus pies. David estaba furioso, 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 furioso. Y estaba hablando. ¿Y qué hace Abigail? Llega y no llega matoncita ni nada. Llega y le da un trato de honra, llevándole un regalo, una comida que solo a los reyes se le llevaba, porque delante de un rey no te puedes presentar con las manos vacías ni con un regalo de deshonra. Llegó con un regalo de honra, con buena comida,
y se le tiró a los pies de David. David pudo haber sacado la espada y haber dicho: primera de la casa de Nabal. Pero ante aquella humildad de esa mujer, David quedó impresionado, porque dice al principio del texto que también Abigail era hermosa, prudente, inteligente, rápida. ¿Vieron? Accionó. Su esposo era un insensato, no reconoció el peligro, pero ella tenía que ser atrevida y accionó, se fue, hizo lo que tenía que hacer. David perdonó la casa de Nabal porque Abigail le dijo: perdóneme, todo esto fue culpa mía. ¿Fue culpa de ella? No, pero asumió la culpa y fue a interceder por su casa, por los suyos, por la vida de sus criados, de la gente que estaba con ella. Y aquella acción atrevida impresionó tanto a David que la perdonó. Ella llegó y le dijo: ay, el que pelea las guerras del Señor, eres el hombre que Dios va a prosperar, que Dios va a levantar. Cuando Dios traiga el cumplimiento, lo que se ha dicho sobre tu vida, acuérdate de mí. David la perdonó. Ella regresó a su casa. Y en medio de aquel peligro que estaba haciendo Nabal, el insensato, para no decir la otra palabra, emborrachándose. Ella, como era tan sabia, no habló con el borracho. Cuando se le pasó la borrachera, le contó lo que había pasado. Nabal se puso tan mal, parece que le dio algo al corazón y a los 10 días murió. David supo que aquella mujer que trajo la comida tan rica, que era tan bonita, tan prudente, inteligente, estaba viuda, y sin esperarlo le mandó a hacer una oferta para que se casara con él. Esto sonó como a cuento de Valeria. Y le pidió que se casara. Y Abigail nuevamente demuestra que es una mujer tan atrevida en sus acciones, porque se tira a la tierra. Recuerden que ella era una mujer de gran honra, pero se tira y le dice: aquí está la sierva del rey, la sierva de David, perdón. Yo lavaré los pies de sus siervos. ¿Sabe que en aquel entonces habían siervos especializados en solo lavarle los pies a la gente? Por eso fue que los discípulos se asustaron tanto cuando Jesús le lavó los pies, porque solo los siervos de los siervos eran los que lavaban los pies. Y Abigail le dijo: si tengo que lavarle los pies a los siervos, aquí estoy. Con honra, con acciones que demostraban quién era ella. Dios está esperando que hagas acciones delante de Él, que le adores con todo tu corazón, que te postres delante de Él, que cuando tengas que presentar una ofrenda la presentes con toda honra, que cuando tengas que hacer algo para el Señor lo hagas con toda honra, que cuando tengas que creerle a Dios le creas con una fe atrevida, que cuando Dios te dé un sueño te aferres a ese sueño y empieces a hablar de tu sueño como si la realidad estuviera frente a vos. Dios espera hombres y mujeres de fe atrevida. Yo quisiera preguntarte si en esta noche hay gente aquí que dice: de verdad que yo necesito tomar esa fe que Dios me ha dado y buscar esos resultados, porque la fe atrevida produce resultados.
La fe atrevida produce resultados. Una fe atrevida se demuestra con acciones atrevidas. ¿Qué has estado guardando? ¿Qué has estado esperando? Pensando que quizá lo podrías hacer, quizá no. ¿Qué decisiones has estado postergando? Porque Dios necesita que se levante una iglesia con una fe atrevida, con acciones atrevidas. Un hombre que diga: me levanto como hombre de Dios, le creo a Dios, me levanto a orar, me levanto a creer por mi familia, me levanto a creer por los míos, me levanto a creer por mi nación. Mujeres que se levanten por su familia, mujeres que le crean a Dios, que empiecen a hacer acciones que demuestren esa fe que hay en sus corazones. La fe tiene que ser atrevida. No puede estar en función de otros. No puedes esperar a que otros confíen en vos. Tenés que confiar en vos mismo. Tenés que tener la confianza de que sos una hija de Dios, un hijo de Dios, y que Dios, escúcheme esto, que Dios no tiene hijos predilectos. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual, y para todos están las mismas bendiciones, pero la diferencia es: ¿quién se atreve a creer? ¿Quién se atreve a creer? Número 1 es creerle a Dios que Él perdonó nuestros pecados. Número 1 es creerle a Dios que los errores y pecados que hemos cometido, Él ya los perdonó. Creerle a Dios que cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, dice la Biblia, alcanzamos misericordia. Si hay alguien que esta tarde dice: yo necesito que el Señor perdone mis errores, mis pecados, yo creo que todos levantaríamos la mano. Pero hay una primera vez cuando le decimos: Señor, ven a mi vida, ven a mi vida. De ahora en adelante yo quiero que mi vida sea diferente. Si quieres hacer esta oración, levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano, Dios te bendiga. ¿La puedes mantener levantada, por favor? Sí, hasta que llegue un consejero. Dios te bendiga. Levanta ahí tu mano. Si dices: de verdad que yo necesito que Dios haga una diferencia en mi vida, Dios te bendiga, hijo. Yo necesito que Dios haga una diferencia en mi vida. Y estás oyendo este mensaje, estás viendo este mensaje y estás diciendo: yo necesito una diferencia en mi vida. Pues qué bueno, porque juntos todos vamos a orar. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que haya levantado su mano? Queremos que un consejero se acerque. Alguien va a llegar, va a orar por usted. Para nosotros es muy importante. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Vamos todos juntos a orar. Jesús, en esta tarde, hoy voy a actuar. Hoy voy a dar pasos de fe, pidiéndote que me perdones. Y voy a creer que perdonas mis pecados y mis errores. De ahora en adelante, quiero que camines conmigo. De ahora en adelante, Señor, quiero que seas mi Salvador, que gobierne en mi vida.
Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Amén. 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 Cerca, ahí a su lado llegó una persona. Y queremos que usted, por favor, nos dé su nombre, nos dé su teléfono, porque nosotros queremos hablar con cada uno de ustedes que levantó su mano. Para nosotros usted es muy importante.